Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy quiero enviarle un saludo especial a todos esos jóvenes valientes y esforzados, amén. Quiero enviarle un saludo especial a los jóvenes de Iglesia Familia Ebenecer Candelaria, en Buenaventura, en Luruaco Atlántico, en Cartagena y próximamente en San Antonio Sucre. Hoy vamos a estar compartiendo una poderosa palabra, pero primeramente vamos a orar para colocar este momento en las manos del Señor. Amén. Amado Dios, en esta hora, Señor, te pido que seas tú tomando el control de este momento, Señor. Te pido, amado Dios, Señor, en esta hora que tu palabra, Señor, sea propicia a la necesidad de cada uno de los jóvenes, Señor, oh Dios. En esta hora te pido, Padre amado, Señor, que seas tú, amado Dios, Señor, hablando, Señor, según la voluntad, Señor, de tu pueblo, Señor. Amado Dios, en esta hora te pido, Padre Santo, Señor, que sea echando fuera, Señor, todo argumento, Señor, toda fortaleza, Señor, toda distracción. La declaro sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y declaro en esta hora que todo se ha hecho conforme a tu voluntad, Señor. Que todo hoy se ha hecho conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del día de hoy se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo del 7 al 12. Proverbios, capítulo 9, versículo del 7 al 12. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprenda al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Amén. El tema de hoy es la corrección para el sabio. La corrección para el sabio. Amén. Tuve la oportunidad de conocer a un joven, el cual era un joven muy rebelde. Y este joven le gustaba de vivir la vida a su manera. Le gustaba de hacer lo que creía que era bueno para él. Este joven terminó haciendo cosas que trajeron consecuencias a su vida. Y aunque sus padres estuvieron ahí dándole consejo, estuvieron guiándolo, él no quiso escuchar la corrección de sus padres y terminó sufriendo mucho en su vida a causa de su desobediencia. Por eso es necesario de que aceptemos la corrección. Amén. Traigo 3 beneficios que trae la corrección para el sabio. Y el primer beneficio es el temor de Jehová. Y lo encontramos en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Amén. Dice así la palabra. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. En este libro de Job, capítulo 28, hay un largo discurso acerca de sabiduría. El hombre, en busca de la sabiduría, recurre a muchos medios, a muchos lugares, recurre a libros, a estudios profundos, con el objetivo de encontrar sabiduría. Job, que era un hombre
famoso y respetado por muchas personas por su sabiduría, termina encontrando una respuesta de cómo conseguir sabiduría. Dice Job: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o el temor del Señor. Entonces, debemos de aprender, debemos de tener en cuenta nosotros los jóvenes que para poder obtener sabiduría, para poder ser sabios, necesitamos tener temor a Dios. Y este es un beneficio que trae la corrección a la vida del sabio. Hay dos formas de ser sabio. La primera es en nuestra propia opinión. Cuando la persona tiene cierto conocimiento y este conocimiento termina volviéndose una fortaleza en su mente a tal grado que su sabiduría termina convirtiéndose en su realidad, esto se convierte en un peligro. La persona comienza a creer de que la sabiduría o el conocimiento que tiene es la verdad y termina esta persona volviéndose sabia en su propia opinión, creyendo ser sabia en su propia opinión. La segunda es ser sabios en Dios. Es cuando la persona reconoce de que la sabiduría humana, la sabiduría natural del hombre es animal, terrenal y diabólica, y termina reconociendo que solamente Dios es quien tiene el conocimiento de todas las cosas. Una persona sabia en Dios es aquella que escucha a Dios, que escucha el consejo de Dios y lo sigue. Es la persona sabia en Dios. Aún Job, siendo un hombre sabio, fue corregido por Dios. En el capítulo 40, versículo 6, hasta el final del capítulo 41, Dios comienza a confrontar a Job, comienza a corregir a Job, comienza a decirle: cuando yo fundé el cielo y la tierra, ¿tú en dónde estabas? Cuando yo hice esto, ¿tú en dónde estabas? ¿Acaso tú sabes quién fue el que hizo esto? Comenzó Dios a confrontar a Job. Y terminó Job en el capítulo 42 reconociendo su error ante la corrección de Dios. Leamos el capítulo 42, versículo del 4 al 6. Dice la palabra: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Cuando Dios corrige a Job, termina Job reconociendo su error. Termina Job reconociendo de que estaba mal lo que estaba haciendo. Entonces, ante la corrección de Dios, el temor de Job aumentó, porque Job le dice: de oídas te conocía, así de pasada, pero cuando Jehová se le presentó y lo confrontó y lo corrigió, él dijo: uy, ahí es donde comienza a decir: te preguntaré y tú me enseñarás, dice Job. Una actitud de sumisión ante una deidad es el temor, uno de los significados. Entonces, Job aquí con estas palabras estaba en una actitud de sumisión ante Dios. Estaba aumentando su temor a Dios. Yo me imagino a Job diciendo: uy, a Dios verdaderamente hay que
respetarlo. Y como jóvenes debemos de aceptar la corrección de Dios, porque esto nos va a enseñar el temor de Dios. Como jóvenes debemos de andar en este tiempo con mucho temor. Debemos de andar con mucho cuidado. Debemos de esforzarnos cada día. Cuando respetas a Dios o cuando tienes temor a Dios, le escuchas. Cuando una persona respeta a Dios, le da la importancia que se merece, le presta atención y escucha a Dios y sigue su consejo, y automáticamente obtiene sabiduría, porque el objetivo de Dios es ese, de que seamos jóvenes con sabiduría y temor. Pero es necesario de escuchar a Dios, es necesario de hacerlo. Cuando respetas a Dios o cuando tienes temor a Dios, rechazas lo malo. Una persona que tiene temor o que respeta a Dios y sabe que Dios es un Dios santo, sabe que Dios es un Dios que merece la gloria y la honra, que es un Dios correcto, que es un Dios justo, esta persona rechaza lo malo. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le desagrada lo malo. A Dios le desagradan las tinieblas. Y es necesario que como jóvenes rechacemos lo malo, rechacemos aquello que no está según la voluntad de Dios, que no va en la línea de Dios. El que tiene temor rechaza lo malo. Cuando tenemos temor o respeto hacia Dios, nos esforzamos por hacer las cosas de manera correcta. Cuando tú respetas a Dios, cuando tú tienes temor a Dios, te esfuerzas por hacer las cosas correctas. Una persona que tiene respeto hacia Dios es una persona que ve a Dios como un ejemplo. Es una persona que ve a Dios como esa meta, como ese ejemplo que debemos de seguir. Y aquellos que miran a Dios y que temen a Dios se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Si tú tienes temor, joven, tú escuchas a Dios. Pregúntate si durante este tiempo has escuchado a Dios. Si tú tienes temor a Dios, rechazas lo malo. Pregúntate si durante este tiempo has rechazado lo malo. Si tú tienes temor a Dios, te esfuerzas por hacer las cosas correctas. Pregúntate si durante este tiempo has estado haciendo las cosas de forma correcta. Pídele a Dios que derrame temor sobre tu vida, que derrame ese respeto hacia Él, de manera que cuando se presente alguna cosa en tu vida que no sea según la voluntad de Dios, ese temor te haga rechazarlo, ese temor te haga de desechar eso. Recuerda, sin temor no hay sabiduría. El segundo beneficio que trae la corrección al sabio es que recibe ciencia. Y lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 25. Amén. Proverbios, capítulo 19, versículo 25. Dice: hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado.
y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Ya aprendimos que el sabio es aquel que respeta a Dios, que tiene temor a Dios, porque ahí es donde empieza la sabiduría. Otro beneficio que trae la corrección a la vida del sabio, la corrección de Dios, es que nos enseña o nos trae ciencia. ¿Y qué es ciencia? Ciencia es conocimiento, entendimiento del bien y del mal. O sea que cuando Dios corrige la vida de alguien, es con el objetivo de enseñarle, de darle ese entendimiento para que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Un ejemplo, las personas cuando no tienen a Cristo en su corazón, estas personas actúan sin pensar. Estas personas llevan a cabo planes sin siquiera ponerse a pensar si eso es lo correcto. Ni siquiera piensan si va a traer consecuencias en el día de mañana. Entonces, Dios, a través de su corrección nos enseña ciencia, nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. Y es un beneficio para tu vida, joven, y para mi vida. Porque cuando aprendemos ciencia, cuando aprendemos a distinguir entre lo bueno y lo malo, allí es que podemos tomar decisiones correctas. Allí es que podemos llevar a cabo algo que realmente vaya a traer un beneficio para tu vida y para mi vida. Amén. Debemos, jóvenes, buscar la ciencia en Dios, pero debemos de aceptar la corrección, aunque cuando nos corrigen no nos gusta, aunque cuando nos corrigen nos sentimos incómodos, ya sea nuestros padres, ya sea Dios a través de la palabra, nuestros pastores nos corrigen y nos sintamos incómodos, pero debemos de aceptar la corrección, porque esto nos va a enseñar, esto nos va a ayudar a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, debemos aceptar la corrección de Dios. Ciencia también es penetrar en el conocimiento de las cosas divinas. O sea, que cuando Dios nos corrige, Él nos está impulsando a nosotros a penetrar en ese conocimiento divino, a meternos más de lleno con Él para poder entender su propósito, para poder entender sus caminos. Es necesario de aceptar la corrección, joven que me estás escuchando, para poder recibir ciencia. Y el tercer beneficio es que recibe años de vida y paz. Y se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 2. Amén. Proverbios, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Otro beneficio que trae la corrección a la vida del sabio es que recibe años de vida y paz. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, solamente hacíamos cosas que nos dañaban, que traían consecuencias a nuestra vida. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón,
y escuchamos el consejo de Dios, allí es cuando comienza a cambiar todo. ¿Y por qué? Porque Dios es quien conoce todas las cosas. Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Y como jóvenes, a veces, o la mayoría de las veces, carecemos de conocimiento, de entendimiento. Por eso es necesario de acercarnos a Dios, porque Él es el que todo lo sabe. Cuando tú te acercas a Dios y escuchas su consejo y lo sigues, todo te sale bien. Pero cuando haces lo contrario, solamente va a venir sufrimiento a tu vida. Entonces, Dios nos enseña a tomar buenas decisiones. Amén. Nos enseña Dios, joven que me estás escuchando, que debemos de ser prudentes. Debemos de escuchar su palabra y ponerla en práctica. Debemos de escuchar su consejo y seguirlo. Cuando caminamos en lo que Dios te dijo que hagas, se alargan tus días y se alargan mis días. Porque Dios nunca te va a pedir que hagas algo que va a dañarte. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que va a causar consecuencias en tu vida. Dios te va a pedir que hagas lo que es de bien para ti. Dios te va a pedir y te va a decir que hagas aquello que te va a beneficiar. Aunque de pronto, de momentos, parezca que no es así, pero Dios siempre quiere bien para tu vida y para mi vida. Entonces, joven, necesitamos el temor a Dios. Necesitamos ese temor de Dios en este tiempo. Necesitamos, jóvenes, recibir ciencia. Necesitamos recibir años de vida y paz. Pero todo esto se consigue cuando aceptamos la corrección. Amén. Esta ha sido la palabra. Espero que Dios te haya bendecido a través de ella, así como bendijo mi vida. Vamos a orar para ser despedido de este lugar. Amado Dios, te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque primeramente hablaste a mi vida, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que derrame, Señor, de tu temor en mi corazón, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdame, Padre amado, Señor, a darte la importancia, Señor, a darte el respeto, Señor, que tú te mereces, Padre. Ayúdame a honrarte con mi vida, Señor. Yo te lo pido, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido, amado Dios, que me ayudes a aceptar tu corrección, Señor. Ayúdame a entender, Señor, que lo que tú, Padre amado, Señor, me dices cuando tú me corriges es para mi bien, Señor. Y te pido que de igual forma ayudes a entender a cada uno de los jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre amado, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.